Muy buenas de nuevo, aquí estoy con otro vídeo. En este vídeo vamos a crear juntos una geometría en Git para emplear el problem type del FEMDEM, que se los haré llegar también. Lo único que tienen que hacer es copiar el problem type de la carpeta de instalación de Git. Déjenme que vaya. Si ustedes van a la carpeta de instalación de Git, por ejemplo el 15, dentro de la carpeta problem types deberán de incluir estos dos problem types que yo ya les haré llegar, o Raúl se los copiará. Entonces ya podrán usar el problem type del FEMDEM que implementé a lo largo de mi tesis para Git. Ya les aviso que es un problem type muy académico. Yo lo hice para que me sirviera a mí para generar mis casos para la tesis, pero es muy mejorable, no es como el de Kratos normal, ¿de acuerdo? Voy a cargar el de 2D, por ejemplo. Pero bueno, creo que para las aplicaciones que requieren es útil. No es elegante, pero es totalmente funcional, ¿no? Cuando lo cargamos, como ven, es con data problem type si estuviéramos en 3D deberíamos de cargar y se nos abre esta pestaña de aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora voy a crear una geometría arbitraria, ¿de acuerdo? Solamente para este ejemplo, y voy a crear una superficie. Bien, y lo voy a guardar. Vamos a ver test 2D. Bien. Entonces, en esta carpeta de FEMDEM de Kratos, del problem type, vemos que tenemos algunas subcarpetas, ¿no? Parts, donde definiremos las propiedades de material, condiciones de contorno, cargas, propiedades de la simulación, parámetros, y para hacer plots, ¿de acuerdo? Vamos de arriba a abajo, lo rellenamos todos, mallamos y a correr, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por parts. Se nos abre esta pestañita de aquí y vemos que hay una serie de cosas que nos pide algunos parámetros o algunas cosas que podemos hacer tick o no, etcétera, ¿no? Superficie de fluencia. Bueno, podemos hacerlo elástico o con von Mises, con Simoyu, Rankine. Por ahora, por ejemplo, lo voy a hacer elástico, pero podría ser cualquiera de las otras, ¿no? Módulo de elasticidad. Todo está en sistemas, en unidades del sistema internacional, ¿de acuerdo? Como ven, si se aparece un comentario aquí, Unity International System. Lo mismo con la densidad, con el coeficiente de Poisson. Vamos a hacer plane stress, por ejemplo. Un espesor de 0,25. Esto, si no estuviéramos en una simulación elástica, pues sería el límite a compresión, ¿de acuerdo? Del material, el límite de reacción, todo en pascales, la energía de fractura, que está en julios partido metro cuadrado, ¿de acuerdo? El ángulo de fricción para los mol coulombs Drucker-Prager. Y esto es Rayleigh alfa y beta, es para calcular la matriz de amortiguamiento, ¿de acuerdo? Que se hace, como vemos aquí en el comentario, como alfa, la matriz de amortiguamiento se hace como alfa veces la matriz de masa y más beta veces la matriz de rigidez, ¿de acuerdo? Por defecto es en pequeños desplazamientos. Si quisiéramos grandes desplazamientos tendríamos que marcar esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo ya he rellenado todos estos parámetros, le doy aquí y entonces selecciono la superficie y le doy a Escape, ¿de acuerdo? Y entonces ya me lo ha asignado directamente. Y si voy aquí a grupos, veremos que me ha creado este grupo. ¿De acuerdo? Entonces, correcto. Condiciones de contorno. Vemos que tengo el desplazamiento en X, en Y o en Z, ¿de acuerdo? En este caso voy a fijar esta de aquí, ya está todo correcto. Entonces, no voy a fijar un nodo, sino voy a fijar una arista y Escape. Entonces aquí ya me aparece como que la he fijado. También puedo hacer condiciones de contorno que dependan del tiempo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedo hacer que esto en Y pues sea una función del tiempo, por ejemplo así, ¿de acuerdo? Creo que si mantengo aquí el cursor, ¿ves? Unidades en el sistema internacional, si es una función ponemos la expresión entre comillas y si no está fija ponemos null, es decir, si está libre en vez de 0 tenemos que poner null, ¿de acuerdo? Y toda esta pues voy a aplicarle esta de aquí. Entonces ya vemos que me la ha aplicado. Bien. Luego tenemos una serie de cargas. En este caso no voy a aplicar, pero tenemos fuerza nodal, tenemos en una cara, ¿de acuerdo? Tenemos fuerza normal, que será una presión. Esto es fuerza lineal y esto es una presión.
Y esto es pues la gravedad, ¿de acuerdo? Una fuerza másica. Y la aplicaríamos igual que hemos hecho antes, apretando el botón, seleccionando la superficie. Sin problema. Luego, Project Parameters. Bueno, ¿cuál es el inicio del tiempo? ¿Cuándo terminamos la simulación? El paso de tiempo. En este caso dijimos plane stress. Si quisiéramos remallado, pues habría que activarle aquí. Para esta extrapolación de la presión para voladuras habría que darle aquí, pero ustedes pues no están interesados en esto. Como ven, es muy académico, pero bueno, creo que les va a servir. Luego aquí pues vamos a poner lo que sea estático. Cuando es estático esto lo ignora, pero podría ser un Newmark o Bosac. De aquí pues no hace falta tocar nada, en general con el residual ya nos vendrá bien. Si quisiéramos line search, en principio no. Las tolerancias en residuo, las estimaciones máximas y el solver type, ¿no? Por defecto se pone en la MGCL. Si tienen instalado el Intel MKL pueden usar el Pardiso, que es rápido, o si no, pues por defecto el que les salga, ¿no? Luego el tema de impresión para Git en el postproceso, ¿no? ¿Qué queremos imprimir? Yo, sinceramente, si fuera ustedes, pues no tocaría nada de aquí. No. Estas son las propiedades de las partículas, ¿de acuerdo? Es decir, los DEMS que se generen, pues van a tener estas propiedades. Van a tener una cierta densidad, van a tener un módulo de elasticidad, que ya les aviso que es recomendable que tenga un módulo de elasticidad menor al sólido, ¿de acuerdo? Porque si no van a tener que usar un paso de tiempo muy pequeño para que no sea explosivo, ¿vale? Es una serie de fricciones, coefficient of restitution, etcétera, ¿no? Y esto es que es la gravedad para los DEMS, en el caso de que estemos interesados en que se muevan independientemente. Entonces cuando ya he terminado pues le doy a accept y ya se guardan. Y finalmente, este es un menú que hice especialmente para hacer plots, en el que por ejemplo puedo hacer que me impriman un fichero, pues la reacción en esta arista y el desplazamiento pues en este nudo de aquí. Verán que si no lo rellenan tendremos un error después, entonces por lo que les digo, porque es un académico, esto le falta pulido, ¿no? Entonces, rellénenlo siempre, apliquen siempre esto, aunque sea a un nodo que no les interese, pero aplíquenlo y nada más. Apliquen los dos. Entonces les crea esta lista de nodos y esta lista de nodos. Bien. Entonces, cuando hemos terminado, ya le doy a calcular. Ah, claro, tengo que generar la malla, perdón. Voy a generar una malla, por ejemplo, de 0,1 triángulos. Recuerden que con el FEMDEM usamos triángulos o tetraedros lineales. Entonces, pues le doy a calcular y veremos que aquí dentro, esto no se preocupen, es simplemente que no hay un ejecutable, porque yo no calculo con ejecutable, calcularemos con la línea de comandos. Y entonces veremos que nos ha generado una serie de ficheros de entrada. El main Kratos es, digamos, el script que lanza la simulación, ¿de acuerdo? Vamos aquí, pues crea un modelo vacío, ¿de acuerdo? Y llama al main coupling FEMDEM, que es el fichero main del FEMDEM, y le dice que corra, run, ¿de acuerdo? Sencillo. Perdón. Crea un materials que define pues la ley constitutiva que se va a usar. Ya les digo que la ley constitutiva que definimos aquí es para calcular la tensión predictora, ¿de acuerdo? Es como hace un predictor elástico, puede ser lineal o puede ser hiperelástico, pero luego siempre la ley constitutiva va a ser un daño, ¿de acuerdo? Cualquier duda pues ya me contactarán. Básicamente aquí ustedes podrán poner o linear elastic o hyperelastic, que es neo-Hookean, ¿de acuerdo? Para calcular el predictor, luego calculará el daño, el FEMDEM automáticamente. Materials DEM, los voy a abrir todos aquí. Materials DEM son las propiedades de las partículas, las que hemos rellenado antes, ¿no? La densidad de la partícula, elasticidad de la partícula, el Poisson, etcétera, ¿de acuerdo? Y las propiedades del contacto entre partículas, ¿vale? Que también es interesante y va por pares. Project Parameters, bueno, pues todos los parámetros de la simulación del FEMDEM, el paso de tiempo, como ven, el implícito, porque es el FEM, fin del tiempo. Este DEM-FEM contact por defecto es true. ¿Qué quiere decir? Que hay un contacto que es bola-pared. Si yo pongo esto en false es bola-bola. En general es mejor el bola-pared, pero bueno, ustedes luego ya decidirán.
Esto es una estimación del tangente. Esto ya se lo puedo escribir con más detalle, pero para calcular el tangente lo hacemos no de manera analítica, sino que lo hacemos de manera numérica, por perturbaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si ponemos un 2, lo que hará es un central differences para calcular el tangente. Creo que si es con un 1 es un forward. Sí, se lo buscaré y se lo escribiré, pero bueno, no es tampoco tan relevante. Y el create initial skin lo que hace es que si lo pongo en true, va a crear una capa de elementos discretos en la piel del FEM. Lo voy a poner en true para que veamos cómo se crea. Aquí pues será estático, es implícito, podría ser explícito. Las tolerancias, ¿de acuerdo? Y luego pues hay una enumeración de cuáles son los procesos que hemos asignado, ¿no? Pues hemos asignado una condición de contorno, ¿no? De desplazamiento, otra que la hemos fijado. Si hubiera cargas pues saldrían aquí. Y luego el postproceso, ¿no? Para Git, que va a imprimir el desplazamiento, la aceleración, etcétera. Luego también nos ha creado el project parameters del DEM, porque claro, el DEM también tiene sus project parameters por si acaso hay que hacer el substepping y entonces necesita un paso de tiempo explícito que está por aquí, y entre otras cosas, ¿no? Él define qué tipo de partículas son, etcétera. Pero bueno, en este en principio no deberían de modificar nada. Y luego por último tenemos el MDPA, en el que definimos pues, las propiedades del FEM, ¿vale? El Young Modulus del FEM, el Poisson, el espesor, los coeficientes de Rayleigh, que en este caso como es estático no van a intervenir, las coordenadas de los nodos, vamos a ver las conectividades de los elementos. Aquí como ven, pues, bueno, es un small strain y son triángulos, pues tienen 3 nodos, ¿no? Y luego los submodel parts, que ahora veremos pues por cada condición de contorno, por cada carga, por cada actividad diferente, pues Git crea un submodel part para Kratos para tenerlo todo bien ordenado, ¿no? En este caso pues es un submodel part para las propiedades del material, luego habrá otro submodel part para las condiciones de contorno que hayamos creado, ¿no? Que podría, aquí está por ejemplo, otro submodel part para el desplazamiento. Bien, entonces a partir de aquí, si quisiéramos el coupling, este es el acoplamiento débil. Si quisiéramos el fuerte, pues solamente tendríamos que cambiar este por el fuerte, que ya les daré una lista para que sepan cuál es el que tienen que poner y rápidamente calcularlo, ¿no? Entonces yo me voy a ir a esta carpeta y voy a lanzar el caso. Y ya ves, pues me hace 5 pasos. Como ven, pues como es elástico, con una iteración ya le basta. Y entonces puedo proceder a ver el postproceso, ¿no? Voy a guardar aquí y vamos a ver. Este es el postproceso. Como ven, me ha creado la capa de elementos discretos en la piel para calcular contacto en el caso de que fuera necesario. En I, pues este es el desplazamiento. Puedo ver la malla superpuesta. El daño, pues claro, será todo cero porque es un cálculo elástico. Luego pues puedo ver el strain, ¿no? Puedo ver la tensión integrada, la cual está afectada por el daño. Si hubiera aceleración, pues saldría también. Y total forces, pues son las fuerzas que hay sobre las partículas, que en este caso serán fuerzas másicas, porque tienen masa aquí. Podemos eliminarle la gravedad al DEM o quitarle la masa a las partículas, pero en este caso no las he eliminado, ¿no? Y esto sería todo. Claro, si aquí es elástico es más sencillo. La versión en 3D funciona exactamente igual, el problem type no tiene ninguna diferencia. Y sí, esto sería un poco lo que les quería contar. Si tuvieran alguna duda, pues ya me contactan, pero como ven es bastante sencillo.